Bien, vamos a empezar con un problema que es de 2022, que habla de un compuesto que en principio nos da un análisis, ¿no?, de ese compuesto. Y nos dicen que en 200 gramos, ¿cuántos gramos hay de cada uno de los elementos que lo conforman? Esto sirve para poder determinar cuál es la fórmula del compuesto. Es decir, a partir de los porcentajes o de las cantidades de cada uno de los elementos, se puede determinar cuál es la fórmula empírica de ese compuesto, ¿no? Aunque no podemos saber cuál es la fórmula desarrollada o semidesarrollada del compuesto. Pero bueno, en principio, los problemas de orgánica siempre empiezan con un problema de fórmula empírica, ¿no? En este caso concreto nos dice que tenemos un compuesto A y nos da las cantidades de cada uno de los átomos que lo conforman, ¿no? Tantos gramos de carbono, tantos gramos de hidrógeno y tantos gramos de oxígeno. Y luego nos dice que a continuación, que este es el dato que nos dan para calcular la fórmula molecular, que se disuelve, se hace una disolución y entonces que el punto de congelación de ese compuesto pues disminuye una determinada cantidad. Bueno, vamos a analizar entonces lo que me dice esto, ¿no? Primero, vamos a determinar la fórmula empírica. Para determinar la fórmula empírica tenemos que partir o bien de los porcentajes de cada elemento o bien de las cantidades, ¿no? Aquí esto no son porcentajes, son gramos, ¿eh? Entonces esto no son porcentajes, son gramos. Es decir, que aquí debería aparecer gramo. 109,1 gramos, gramos y gramos. Vale, para determinar la fórmula empírica y molecular de un compuesto, lo que hay que hacer una vez que yo sé las cantidades es dividir cada una de esas cantidades entre el peso atómico de ese átomo. Entonces, si os fijáis, aquí lo que tenemos entonces es la división de los gramos que tengo de carbono entre el peso atómico del carbono, los gramos del oxígeno entre el peso atómico del oxígeno y los gramos del hidrógeno entre el peso atómico del hidrógeno. Una vez que yo tengo hecho eso, cada una de esos tres cocientes me da una cantidad, ¿vale? Bueno, pues lo que tengo que hacer en el siguiente paso es cada una de esas cantidades dividirlas entre la menor de las tres que yo haya obtenido. La menor de las tres que yo obtuve es 4,54. Esta es la más pequeña de todas. Entonces, todas estas cantidades se dividen en tres. La primera, 9,092 entre 4,54, que da 2. La segunda, que da 1, obviamente. Y la tercera, 18,2 entre 4,54, que da 4,5. Entonces, lo que hay que hacer ahora es conseguir que estos números estén en una proporción simple, es decir, que sea un número entero. Por lo tanto, si ya me salen todos los números enteros, ya habré acabado. Pero si me pasa esto, lo que tengo que hacer es multiplicar todos esos números por un coeficiente. ¿Y por qué coeficiente? Por el coeficiente más pequeño que haga que todos estos valores sean enteros. Entonces, cuando hay uno de ellos que es con 5, lo que se hace es multiplicar todos ellos por 2, que es lo que hicimos aquí. Esto lo multiplicamos por 2. Entonces, el número que yo asigno al carbono será 4, el número que asigno al hidrógeno será 2, al oxígeno, perdón, será 2, y el número que asigno al hidrógeno será 4,5 por 2, que son 9. Con lo cual ya me queda la fórmula empírica del compuesto, que será C4H9O2. Vale, esa es la fórmula empírica. Las fórmulas empíricas son fórmulas, por lo general, simplificadas. Es decir, que la fórmula molecular es un número de veces la fórmula empírica. ¿Vale? Es decir, que la fórmula molecular se obtiene multiplicando la fórmula empírica por un número entero. ¿Y cuánto vale ese número entero? Pues ese número entero es el cociente entre la masa molecular del compuesto y la masa molecular de la fórmula empírica, ¿vale? La masa molecular de la fórmula empírica es la masa molecular de este compuesto que tengo aquí, que sería 4 por 12 más 9 más 2 por 16. ¿Y cuánto es la masa molecular del compuesto? Pues para eso me daba este dato de cuánto disminuía el punto de congelación cuando disolvía 2,53 gramos de este compuesto en 100 gramos del benceno. Cuando yo disuelvo un compuesto en otro, ¿vale? Es decir, cuando yo
hago que un determinado compuesto orgánico actúe como soluto y utilizo como disolvente, ya sea el benceno, el agua, el que sea, se produce tanto una disminución del punto de congelación como un aumento del punto de ebullición. Y ese aumento del punto de ebullición o disminución del punto de congelación está directamente relacionado con la masa molecular del compuesto. Concretamente, eso es una de las propiedades coligativas de las disoluciones. La propiedad coligativa que estamos tratando es la disminución del punto crioscópico, es decir, la disminución del punto de congelación de la disolución. ¿Y cuál es la ley que rige esto? Pues es esta que tenéis aquí, que la variación o la disminución de la temperatura de congelación es igual a una constante que depende del disolvente multiplicado por la molalidad de la disolución. Por lo tanto, esta expresión se puede desarrollar un poquito. ¿Y cómo? Pues en vez de molalidad, vamos a escribir la definición de molalidad, número de moles de soluto entre kilogramos de disolvente. Y a su vez, número de moles de soluto es masa de soluto entre masa molecular. Con lo cual, esta expresión de aquí me proporciona una manera de calcular la masa molecular de un soluto, sabiendo cuánto disminuye la temperatura de congelación de la disolución. ¿Vale? Esta expresión que acabo de recuadrar deriva directamente o se obtiene directamente de despejar esta otra, despejar masa molecular de aquí. ¿Vale? Bien. La masa molecular del soluto entonces será K sub C, que es la constante crioscópica, que me la tienen que dar, que son 5,12, por la masa del soluto, que me decían que eran 2,53 gramos, entre la variación de la temperatura de congelación, que son 1,47, y por la masa en kilogramos de disolvente, que me decía el problema que utilizaba 100 gramos de benceno como disolvente. Entonces, pasado en kilogramos, 0,1. De esa manera me da 88 gramos por mol. Y eso es la masa molecular del compuesto. Vale. ¿Cómo es entonces la fórmula molecular? La fórmula molecular es la fórmula empírica repetida un número determinado de veces. Entonces la fórmula molecular será la fórmula empírica n veces. Y ese n es el número en cuestión que tenemos que calcular. Ese n es el cociente entre la masa molecular de la fórmula molecular y la masa molecular de la fórmula empírica. La masa molecular de la fórmula molecular, es decir, del compuesto, son 89, y la masa molecular de la fórmula empírica son 89 también, de tal manera que me da 1. Eso quiere decir que la fórmula molecular es la fórmula empírica una vez. Es decir, que la fórmula molecular y la fórmula empírica coinciden, ¿vale? Es decir, que la fórmula molecular del compuesto que yo estoy intentando descifrar es C4H9O2. Vale, entonces, un segundo, por favor. Vale, entonces seguimos. Sabemos cuál es la fórmula empírica y molecular del compuesto, pero no sabemos qué compuesto es. Es decir, esto se puede desarrollar de muchas maneras. Puede ser un compuesto, puede ser un ácido, puede ser... Entonces tengo que determinar qué compuesto es. Y entonces a partir de la fórmula empírica, ahora lo que habrá que averiguar es esos átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno cómo están distribuidos en el espacio, ¿no? Qué grupo funcional tenemos y pues vamos, todo el resto de elementos que van a poder o que van a ayudar a descifrar qué tipo de compuesto es, ¿vale? Entonces, primero, esto se va descifrando con las pistas que me dan, ¿no? Me dicen que es insoluble
tanto en agua como en bicarbonato de sodio. ¿Vale? Primer dato. Segundo dato, es soluble en una disolución de hidróxido de sodio, reaccionando con base y produciendo dos compuestos orgánicos. Entonces vamos a ver qué información sacamos de aquí. Bien, entonces recordamos, ¿qué me decía el enunciado? Que es insoluble en agua y en bicarbonato de sodio. Vale. ¿Qué me está diciendo con eso? Pues lo que me está diciendo es que de todos los compuestos orgánicos que yo tengo, hay unos que son solubles en bicarbonato de sodio, que son los ácidos. Por lo tanto, como me dice que es insoluble en bicarbonato de sodio, lo que saco de eso es que A sea un ácido, es decir, que A no es un ácido, porque si fuera un ácido sería soluble en bicarbonato de sodio. Por otra parte, me dice que es insoluble en agua. Bueno, pues de toda la lista de compuestos orgánicos que yo tengo, es decir, éteres, ésteres, alcoholes, los que son insolubles en agua son dos. Son éteres y ésteres. ¿Vale? Entonces, de esta frase ya tengo que tiene que ser uno de estos dos, o un éster o un éter. ¿Por qué? Porque sé que es insoluble en agua. Y el hecho de que sea insoluble en agua me restringe la solución a que el compuesto que yo estoy buscando es un éster o es un éter. Vale. Continuamos. El enunciado decía algo más. El enunciado decía que cuando A reacciona con el hidróxido de sodio y se destila, antes de descomponerse, la masa molar del residuo sólido es 932 veces la masa molar del compuesto A. Bueno, pues a ver, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo traducimos esto en términos de compuesto? Bien, pues en términos de compuesto lo traducimos de la siguiente manera. Los ésteres son hidrolizados en presencia de hidróxido de sodio, es decir, que los compuestos que son o que presentan posibilidad de que ocurra esto, de una reacción con hidróxido de sodio, de los dos que yo tengo de momento, yo ya tengo localizado que es un éster o un éter, ¿vale? Pues los ésteres son los que reaccionan con hidróxido de sodio, dando lugar a ese par de compuestos orgánicos. Entonces, de las dos posibilidades que tenía yo, que era un éter o un éster, ya tengo localizado el tipo de compuesto es, ¿vale? A es un éster. ¿Por qué? Primero, porque es insoluble en agua, que me restringía las posibilidades de solución a éter y a éster. Y segundo, porque al ser hidrolizado en presencia de OH, de NaOH, eso implica, a de las dos posibilidades que yo tengo, quedarme solo con la del éster, ¿vale? Estas son propiedades de los compuestos orgánicos que tenemos en los temas, ¿eh? Vale, ¿qué me dice? Además, me dice que un dato importante es que cuando se hidroliza A con el NaOH, la masa del residuo sólido es 0,932 la masa de A. Bien, la masa molecular de A, la habíamos calculado antes, eran 89 gramos por mol, y entonces la masa de ese compuesto, de ese residuo que a mí me queda, será 0,932 veces la masa del compuesto, es decir, 0,932 veces por 89. Es decir, que la masa de ese compuesto, de ese residuo sólido que queda después de mezclar el compuesto A con hidróxido de sodio son 83 gramos partido por mol. Entonces vamos a averiguar de qué tipo de reacción me están hablando. Vale. Cuando un éster se hidroliza con NaOH, ¿vale? Ese tipo de reacción tiene un nombre, ¿vale? Que yo os la resalto aquí. Es una hidrólisis de éster catalizada por bases, ¿vale? Porque el NaOH es una base. Es una reacción en la que, ¿qué pasa? Pues que un éster reacciona con NaOH y como resultado de esa reacción se obtiene una sal que proviene de ese ácido, ¿no? Que es lo que es el residuo sólido del que me habla, ¿vale? Aquí también tiene un nombre específico y técnico, esa sal que se produce, que es una sal de carboxilato. ¿Vale? Las sales de carboxilato tienen una fórmula
general que es así, ¿vale? En este caso del sodio. Aquí el sodio puede ser otro elemento, ¿vale? En este caso, como es con NaOH, si fuera con hidróxido de potasio, pues sería el potasio. El caso es que la sal que se produce como consecuencia de una reacción de un éster con hidróxido de sodio tiene esta fórmula general. Una cadena hidrocarbonada que tiene N carbonos y 2N más 1 hidrógenos, más este grupo, que es un grupo ácido en el que el hidrógeno ha sido sustituido por sodio. Yo sé que la masa molecular de este compuesto son 83 gramos por mol. Y entonces, en base a este valor, yo calcularé cuánto vale N. ¿Vale? ¿Cuál es la masa molecular de este compuesto genérico? Pues es N por 12, ¿vale? Los 12, que es la masa molecular del carbono, por N átomos de carbono, más 2N más 1 por 1, es decir, los átomos de hidrógeno por la masa que hay de hidrógeno, más 12, que pesa este carbono, más 2 por 16, que pesan estos dos oxígenos, más 23. Bueno, pues yo esto sé que tiene que valer 83. Vale, haciendo la cuenta entonces, me sale una ecuación donde la única incógnita es N. Y N es 1. ¿Y eso qué me permite saber? Pues me permite saber esta cadena hidrocarbonada cuántos átomos de carbono tiene. Es decir, tiene 1. Luego tendrá C1H3, COONA. Esa será la fórmula que es el acetato de sodio. ¿Vale? Entonces el residuo sólido es esa cadena hidrocarbonada con un átomo de carbono y a continuación ese grupo éster, ¿no? Vale, ese es el residuo sólido que se produce. Vale, luego, ¿cuál tiene que ser el compuesto A? Vale, pues me dice que este compuesto orgánico A, que a mí me daban cuando se produce una hidrólisis catalizada por base, da lugar a un compuesto que acabo de terminar, un residuo sólido, que es el acetato de sodio, y el resto de compuesto que será el compuesto que contenga los carbonos que faltan aquí, ¿vale? Es decir, que es el etanol, el etanol. Vale, entonces, ¿cómo construyo yo la molécula A, esta, desarrollada en base al producto, al par de productos que se obtienen como consecuencia de la hidrólisis catalizada por bases? Pues digamos que juntando estas moléculas, ¿vale? Cuando se junta un alcohol con un éster, se obtiene bueno, con este acetato de sodio, se obtiene un éster que tiene. Pues tiene, por un lado, y aquí está la solución escrita, por un lado, este alcohol al que se le quita un OH. ¿Vale? Este alcohol se le quita un H, entonces es CH3, CH2, CH3, CH2 y este O que venía del alcohol. Y por otro lado, este sodio desaparece y en su lugar se queda este compuesto, es decir, el sodio se va, que era lo que estaba enganchado aquí, entonces el sodio deja su lugar a la cadena esta que engancha por el alcohol y tenemos la otra parte de la cadena. Es decir, que esta parte de la cadena que tengo a la izquierda es la que viene del residuo sólido y este es el alcohol que se obtiene como segundo producto de esta reacción. Entonces, juntando los dos, se obtiene el compuesto total. ¿Este compuesto qué es? Este compuesto es un éster, como dijimos desde el principio, que ya sabemos que tenía que ser un éster. ¿Y qué éster es? Pues los ésteres se nombran de tal manera que esta primera cadena, la cadena que está a la izquierda, es la que a la que se le asigna la terminación ato, como son dos átomos de carbono, etanoato. Y esta cadena de aquí, que es la que se engancha con ese oxígeno que provenía del alcohol, es la que se le asigna el sufijo ilo. Como son dos átomos de carbono, sería etilo. Entonces sería el etanoato de etilo o el acetato de etilo. Recordad que el ácido acético es lo mismo que el ácido etanoico. Entonces, los acetatos y los etanoatos son exactamente lo mismo. Son dos maneras diferentes de llamarles a la misma cosa. Y entonces el compuesto A quedaría descifrado así. Estos ejercicios son ejercicios que consisten en descifrar
un, un, un determinado compuesto, ¿no? Entonces, el compuesto A, que era el que yo quería descifrar, pues ya me quedó totalmente descifrado después de haber hecho estas indagaciones y estas, digamos, operaciones lógicas para ir descartando o aceptando según qué compuesto es orgánico.